usan, o bueno, los mejores en realidad, que pueden de alguna manera sincronizar y comunicar procesos. El que más se usa es ninguno de los dos anteriores. Pero ¿para qué nos sirven los dos anteriores? Para entender cómo funciona. El que se usa entre sistemas operativos es paso de mensajes. O sea, la forma en que se sincronizan procesos dentro de los sistemas operativos es paso de mensajes. Ahora, puede ser un sistema operativo y sus procesos internos, o pueden ser 2 equipos, 3 equipos, 4 equipos que están en red con sus propios sistemas operativos que están haciendo sincronización de procesos entre ellos, compartiendo cosas por red. Entonces, si es local, se llama LPC, Local Procedure Calls, llamadas a procedimientos locales, así se llama. Si están trabajando en red, varios equipos, varios sistemas operativos, se llaman RPC, Remote Procedure Calls, llamadas a procedimientos remotos. El trabajo es prácticamente el mismo. ¿Cómo funciona? Se utilizan esquemas de envío de información y recibo de información. Alguien envía y otro recibe. Y a través del envío y la recepción se sincronizan procesos. Haciendo una analogía un poco tosca, el enviar sería algo parecido al wait o wait C. Y el recibir sería algo parecido al signal o al signal C. ¿Está bien? En el caso del lenguaje C, se puede utilizar una biblioteca, librería llamada MPI, Message Passing Interface, para poder desarrollar software haciendo paso de mensajes. Yo les voy a mostrar, primero vamos a ver, que el paso de mensajes puede tener distintos esquemas de trabajo. Primero puede ser uno a uno. Este es el paso de mensajes más simple. Esto vendría a ser como la teoría de Shannon, donde se manda, hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. Shannon nos dice que aparte de eso tenemos ruido. No importa, vamos a eliminar eso. Tenemos un emisor y un receptor. Este puerto vendría a conformar ese paso de mensajes. Alguien está dejando algo en el puerto y el otro lo está recogiendo. Esa es la lógica. No hay una comunicación directa donde S1 estaría comunicándose con R1. S1 está dejando algo en un puerto y de ese puerto R1 lo está recogiendo. Ahora, también podría ser que varios emisores puedan dejar en el puerto del receptor. Pueden haber varios emisores dejando en el puerto el receptor. ¿Qué significa? Que el receptor va a poder recibir de todos los emisores los mensajes que han ido llegando. Puede existir un solo emisor y varios receptores, pero en este caso ya tenemos algo que viene a ser asíncrono. Los de arriba son síncronos. Yo dejo un mensaje y el otro lo recoge. Muchos dejan un mensaje y el otro lo recoge. Son síncronos. Es como un chat, una llamada por teléfono. Sabemos quién está al otro lado. Nos dice hola y nosotros le contestamos. Eso es síncrono. Cuando estamos chateando sabemos con quién estamos chateando. Una videoconferencia, una audioconferencia, sabemos con quién estamos al otro lado. Eso es síncrono. ¿Qué pasa cuando es asíncrono? Una fuente puede dejar el mensaje en un mailbox y el receptor recibirlo. Pueden haber varios receptores. Correo electrónico, por ejemplo. Muchas fuentes, emisores de mensaje, pueden dejar en el mailbox de muchos receptores un correo electrónico. Ustedes mandan un correo electrónico y no es síncrono, ¿no? En ese momento el receptor lo recibe, a menos que por WhatsApp le digan, te he mandado un mensaje, léelo, no sé. Te he mandado este archivo, verificado. Aún para eso van a utilizar WhatsApp. Y si el WhatsApp se convertiría en algo asíncrono, significaría que esa persona no está conectada en este momento. Y que cuando se conecte va a recibir el mensaje. Se vuelve asíncrono. Pero si está en línea y ustedes mandan el mensaje o mandan el archivo, es síncrono. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden la diferencia? Sí. Ok, entonces, para poder implementarlo se utiliza simplemente las dos funciones, las dos primitivas, si quieren, que vendrían a ser send y receive. No sé, por un lado está. A través de estos dos nos permite conectarnos. Voy a utilizar un código en C, lenguaje C, C++, para mostrarles esto. Fíjense
Aquí me he descargado la librería MPI. Les había dicho que se utilizaba MPI como librería para poder configurar esto. No viene por defecto. ¿Está bien? Este es un código un poco tonto. Se van a dar cuenta que lo tonto que es. Pero bueno, simplemente es para mostrar cómo se podría configurar el paso de mensajes. Necesito incluir la librería MPI, obviamente. Estas otras son librerías de manejo de entrada y salida que no interesan verificarlas. MPI. Mi programa principal va a crear un buffer para almacenar algo. ¿Está bien? Luego, a través de este comando que es de C, voy a cargar en el buffer un mensaje. Hola computador, primer envío con paso de mensajes. Y voy a utilizar la función MPI send. ¿Qué cosa voy a mandar? Lo que esté en el buffer. ¿Está bien? Lo estoy mandando. No le pongo un destino, o sea, lo estoy dejando ahí en un puerto y alguien lo va a recoger. Pero podría ponerle un destino si el procedimiento fuese remoto. Cuando es local no hay mucho problema. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde está? Al recibir el mensaje voy a utilizar... ya me perdí. ¿Dónde está mi MPI receive? Aquí está. Voy a recibir el mensaje. ¿Qué es lo que estoy recibiendo? Lo que se manda en el buffer. Es como ese puerto que se hubiese creado. Pero al medio, después de mandar el primero, voy a hacer una concatenación con segundo envío. Entonces, el receptor debería recibir dos mensajes, uno que diga primer envío y el otro segundo envío, concatenado con el primero. Tan tonto como eso. Y luego, simplemente, finalizo mi intercambio de mensajes. ¿Está bien? Voy a hacer correr esto. Si se dan cuenta es algo tonto, pero bueno, estoy utilizando las funciones. Fíjense que es más complicado en el lenguaje C el trabajar con esta implementación de paso de mensajes que el hacerlo en JBase con monitores o con semáforos. Aquí ya tengo compilado el programa y fíjense lo que se acaba de recibir. El primer envío dice, hola computador, primer envío con paso de mensajes, y el segundo concatenado el primer mensaje con el segundo. Entonces he utilizado la librería MPI para intercambiar mensajes. ¿Está bien? No vamos a trabajar con paso de mensajes porque implicaría adentrarnos en C++. Y no estamos en el semestre como para poder hacer eso adicionalmente. ANSI C es fácil porque ustedes conocen Java, entonces nos quedamos solamente con ANSI C. Antes de olvidarme, tienen una práctica publicada. ¿Sí? ¿Alguien ha visto su práctica? Sí. Ok. La práctica se llama comunicación de procesos. Acabo de decirles que los sistemas operativos hacen comunicación de procesos a través de paso de mensajes. ¿Qué significa? Que el proceso 1 hace un send y el proceso 2 hace un receive. Esa es la idea. ¿Cómo se ejecuta esto? A través de algo que se llaman tuberías. Claro, se pueden implementar las tuberías, se las puede utilizar a nivel de comandos. Aquí está explicando un poco eso. Por ejemplo, podría hacer esto. Voy a hacerlo en Unix. ¿Está bien? El LC me va a mostrar el contenido de algo, de un directorio. Pero si paso el LC, mi problema está ahora en el teclado. Tengo que contar pipe. Ahí está. Si hago esto, word count, estoy pasando el contenido de LC, ya no va a aparecer en pantalla esto, sino que estoy pasando la salida de este comando, la salida del comando LC, como entrada para el comando word count, que me implica que va a contar bits, bytes, lo que ustedes quieran, de la entrada y va a botarlo a la salida. Si ejecuto el comando, me da un resultado. Podría ser un ls-r, por ejemplo, porque es mayúscula, ¿no? Y lamentablemente no tengo forma de ver las pantallas. Entonces yo puedo hacer el s-r y pasarle un pipe, o sea, el contenido del s-r como salida, ya no a consola,
sino al comando more. ¿Qué hace el comando more? Recibe algo y lo muestra por pantallas. Fíjense que acabo de pasar en la primera pantalla, segunda pantalla, tercera pantalla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estoy utilizando pipes. Puedo utilizar n veces el pipe, o sea, podría tener un comando ls -r, puedo pasar el pipe al word, no sé, al more, y puedo pasar este al word count, no sé, y puedo pasar esto a otro. Podría utilizar, estoy haciendo paso de mensajes a través de comandos, ¿no? Me sale cualquier basura, fíjense que al final me ha contado. ¿Y por qué no me ha contado lo otro? Porque habían cosas que no podía, no tenía acceso, pero al final tengo los resultados. En la práctica les dice cómo se lee esta parte, dónde son bytes, o sea, los caracteres, etcétera, etcétera. Entonces estamos utilizando pipes. No puedo hacer lo mismo, puedo hacer exactamente lo mismo en el otro sistema operativo, Windows. Ejecuto el comando dir y me muestra un directorio de archivos, pero fíjense que tengo un montón de archivos. Peor si todavía hago dir/s, es algo parecido al dir al ls-l, ¿no? Tengo que esperar a que termine, o lo puedo interrumpir con control C. Lo voy a interrumpir. Entonces ejecuto esto. Oh, el pipe. Tengo que encontrar. Ahí está. Y lo voy a pasar con more, al igual que el caso anterior. ¿Y qué va a suceder? Tengo por página. Si presiono Enter, por líneas. Si presiono barra espaciadora, por páginas. Entonces acabo de utilizar el paso de parámetros a través de la tubería, pero estoy utilizándolo a nivel de usuario. ¿Cómo puedo implementar esto a nivel de código? Esa es su práctica. Su práctica tiene que ver con implementar. Aquí les dice que a través de man word count ustedes entiendan cómo funciona el comando y qué les muestra. Vamos a implementar el código. Estamos implementando. Fíjense que aquí manejamos los procesos y a través del Process ID vamos a pasar un proceso a otro. ¿Cómo lo hacemos? Creando un hijo. El proceso padre va a pasar el resultado de lo que esté haciendo a el hijo que está creando. Esa es la idea. Entonces, estamos implementando la tubería. Lo que ustedes pueden cambiar es este comando que está aquí. Bueno, aquí está como comentario. El comando se coloca aquí, en realidad. Este es el primer comando y este es el segundo comando. Podrían probar con diferentes comandos. La práctica está para que ejecuten ls y word count, es decir, ejecutan esto en la pantalla, como yo les he hecho en Unix, y luego implementan el código, lo compilan y lo hacen correr. El resultado debería ser exactamente el mismo, pero lo que estamos haciendo es implementar a través de procesos ese paso de parámetros. ¿Está bien? No tenemos que adentrarnos a entender un poco la lógica o el código. Simplemente estamos viendo, tenemos un proceso. Este proceso va a ejecutar el primer comando. ¿Dónde está? El ls. Va a ejecutar el primer comando. Pero al mismo tiempo está creando un hijo. Y el hijo, no, aquí al revés, ¿no? El proceso padre está creando, va a ejecutar esto y el proceso hijo va a ejecutar esto. Entonces, a través de jerarquía de procesos, van a permitir pasarse parámetros. ¿Está claro? Estamos entonces representando lo que se hace normalmente en los sistemas operativos. Eso se llama LPCs, Local Procedure Calls, así se llama. ¿Bien? ¿Bien? ¿Claro? Ok, esa era su práctica. Vamos a hablar de problemas clásicos de sincronización. Eso es lo que nos quedaba ver. Para terminar el tema. Existen 4 esquemas que se llaman problemas clásicos de sincronización. Todo libro que hable de sistemas operativos lo tiene, todo. Eso es normal. ¿Está bien? Vamos a empezar con uno de los primeros que tiene que ver con productor-consumidor. Ya les había mostrado cómo funcionaba productor-consumidor cuando les he mostrado una animación.
Entonces, la idea es que tenemos un proceso productor, un proceso consumidor y tenemos un almacén. Las condiciones, esto es para parecido a sus problemas, en realidad, las condiciones son, el productor no puede seguir fabricando si el almacén está lleno. Mientras esté el almacén no lleno, el productor puede seguir fabricando las veces que sea. Entonces tenemos un while true, si quiere. El consumidor, su condición es, puede consumir mientras haya ítems en el almacén. Si el almacén está vacío, no puede consumir. Entonces, si manejamos dos semáforos, manejaremos uno por cada uno de ellos. El almacén, ¿cuál es la condición? La condición del almacén es exclusión mutua. Solo uno, ya sea productor o consumidor-consumidor, o productor-productor, puede entrar al mismo tiempo. Solo uno. Entonces tenemos exclusión mutua. En este caso tenemos un código que ustedes pueden copiar y pegar, sin problema, para hacer correr, donde manejamos tres semáforos. El del productor, el del consumidor y el del almacén. Fíjense que en uno están el del productor y el almacén, porque lo estamos habilitando. Y el del consumidor, cero, porque el almacén inicialmente está vacío, obviamente. Y aquí tenemos la implementación. En este caso, este productor no va a estar con while true, sino va a estar hasta un máximo valor de producción, que se coloca con una constante, se ha colocado por aquí con una constante que dice 10 ítems, y con un buffer tamaño 5. Entonces se está forzando de alguna manera, se podía hacer ilimitado, no había problema por esto. Tenemos el consumidor, lo mismo, el consumidor se compara con eso, y en la función principal, fíjense que estamos mandando dos programas productores, dos consumidores. Aquí es donde podemos jugar. En sus códigos, ustedes cuando yo les diga, modifiquen y mándenme, no sé, 3 robots A, 2 robots B, lo único que pueden cambiar es aquí. Si ustedes cambian código en la parte que no sea main, ya está mal. Su programa tiene que soportar cualquier cambio, porque esto es concurrencia. Pues aquí se hace cualquier cambio. En este caso, la ejecución sale algo parecido a esto. Productor 1 produce el producto 101. Fíjense que los mensajes son importantes. Aquí se nota que el productor 1 está produciendo algo, el productor 2 está produciendo otra cosa. Sin embargo, el consumidor 1 puede consumir ya sea del productor 1 o del productor 2. Fíjense lo que acaba de ocurrir en esta pequeña pantalla. Entonces no tienen por qué ser exclusivos del productor 1 para el consumidor 1. Cualquiera puede producir, hay concurrencia. ¿No? Aquí se les muestra justamente eso. Tenemos un segundo problema clásico de sincronización que se llama lector-escritor. Esto es algo parecido a una base de datos. Cuando se utiliza un registro en una base de datos, el registro puede no estar bloqueado, pero si manejamos un campo de ese registro, ese campo podríamos bloquearlo. Si solo es de lectura, no necesitamos bloquearlo porque no se está modificando nada. Pero si es de escritura, sí necesitamos bloquearlo. ¿En qué sentido? Lectores pueden entrar N, pero cuando entra un escritor, solo puede entrar un escritor. Y nadie más, ni otro escritor, ni un lector. Porque el escritor está cambiando cosas. Entonces, la lógica es simple. Las condiciones son, si entra un lector y aparece un segundo, un tercero, un cuarto, los lectores pueden seguir aleatoriamente un tiempo leyendo. Pero si entra un escritor y había un lector, entonces el escritor no puede entrar. Pero si no hay nadie y entra el escritor, este escritor está cambiando la base de datos. Está actualizando. Por lo tanto, si quiere entrar un lector, no puede. Si quiere entrar otro escritor, no puede. Aquí tenemos distintas funciones, algunas implementadas con semáforos, esta está implementada con monitores, para que se fijen. Lo de monitores es más fácil porque nos ahorramos la exclusión mutua, ya saben eso. Aquí en la función principal llamamos 3 lectores y 2 escritores. Fíjense, el número de lectores concurrentes 1, 1 está leyendo. Número de lectores concurrentes 2, 2 está leyendo. Pero lo que no vemos aquí, en este código, por ejemplo, es cuándo ha terminado de leer 1 o cuándo ha terminado de leer 2. Y cuando entra 1 está escribiendo, fíjense que no se nota que los lectores hayan salido y que el escritor sea el único que está. No significa que el código está mal. Lo que está mal son los mensajes que están saliendo. No son claros. En el caso anterior los mensajes eran mucho más claros. Cada productor producía un producto y cada consumidor consumía cualquier producto. Y se notaba
esa concurrencia. Aquí no se nota la concurrencia. Es cuestión de mensajes. Cuanto mejor planteados estén sus mensajes, mejor nota y resultado van a tener. El otro problema, la psicosincronización, ya lo habíamos visto en la parte gráfica, se llaman filósofos comensales. El problema clásico de Dijkstra es que hay una mesa y hay 5 filósofos. Los filósofos pasan su vida filosofando, pensando, y cuando tienen hambre comen. La gran condición es que cada filósofo solo tiene un cubierto para comer, que es de él, y que para poder alimentarse necesita de 2 cubiertos. Así que cuando se sienta a la mesa y está hambriento, tiene que verificar que tenga los 2 cubiertos para poder comer. Si no los tiene, o espera, o se va a dar una vuelta pensando. Entonces aquí, aparte de incluirlo en forma gráfica, este es el código gráfico para que lo puedan tener, manejamos 3 estados: pensando, hambriento y comiendo, ¿no? Luego, aquí tenemos que está resuelto con monitores. Estas partes son la parte gráfica, si quieren. Y tenemos comer, mirar, pensar. Y cuando llamamos a filósofo, el filósofo con un número randómico puede estar pensando, puede estar mirando, mirando es como estaría hambriento, ¿no? Y puede pasar a comer. Entonces, en la función main se pueden llamar una cantidad de filósofos. Les he mostrado en este programa justamente que tenemos inconvenientes en cuando controlamos impares. Pues le faltaba un if en algún lugar del código, no he querido arreglarlo, la idea es mostrarles cosas que fallan y que ustedes deben tener cuidado. ¿Está bien? Con pares funciona, con impares no funciona. Entonces se puede alterar cualquier cosa y debería funcionar. Entonces aquí tenemos la salida en texto, pero tendríamos que entender, a ver, vamos a presentar esto. Tendríamos que entender, por ejemplo, es que está en pantalla completa, por eso. Ok, ahora sí. Ya. Tendríamos que entender que, por ejemplo, este es el filósofo, a ver, ¿cuál está comiendo? 2. Entonces, este es el 2. ¿Está bien? Entonces, este va a ser el 1, este va a ser el 0, este va a ser el 3 y este va a ser el 4. Esa es la lógica para el texto. Entonces, deberíamos ver, filósofo pensando 1. 1 está pensando, debería estar en amarillo, ¿no? Entonces, no estaría. Filósofo 2 comiendo. Filósofo 1 hambriento. Ah, hambriento, está bien, está bien. El filósofo hambriento es el amarillo. El verde es pensando. El 4 está pensando, ¿no? Bueno, no es la lógica, o al revés. Entonces, si este fuese el 2, este fuese el 1, 3, 4. Este sería el 0. De cualquier manera, fíjense que los mensajes no son muy claros. Porque ese filósofo pensando, pero no termina de pensar. Podría ser empezando a pensar, terminando de pensar, empezar a comer, terminando de comer, ya nos daría una mayor idea de la concurrencia. Y si se solapan, por ejemplo, entre pensando uno y pensando, entre empezando a pensar y finalizando a pensar, se solapa empezando a comer y finalizando a comer, nos podríamos darnos cuenta de la concurrencia y cómo el programa está funcionando. Los mensajes son muy, muy importantes. ¿Está bien? Por último, el último problema clásico de sincronización se llama el peluquero o barbero dormilón. Y este tiene que ver con algo típico que ocurre. Cualquier peluquería. Ustedes van a una peluquería y aparece la silla del peluquero y hay sillas de espera. Entonces ustedes se acercan. Si no hay nadie, entran. El peluquero se ha quedado dormido porque no tenía clientes. Lo despiertan y les empieza a atender. Mientras le están atendiendo a ustedes, llega un segundo cliente, ve que están atendiendo y que hay asientos para esperar, así que se sienten en el asiento de espera. Llega un tercer cliente, lo mismo, espera. Vamos a suponer que solo hay 2 sillas de espera. Llega un cuarto cliente, no hay sillas de espera, se va. Ese no tiene por qué volver. Entonces manejamos el concepto de la silla del barbero, sillas de espera, y si se duerme, que cuando no hay atención.
Pues aleatoriamente pueden acabar en un tiempo de ser atendidos, el que estaba siendo atendido se va, entonces el que estaba en la fila, en orden específico de entrada, ya no es aleatorio eso, tiene que hacerse recortar. Y luego el otro puede recorrer en la silla, y si aparece otro va a tener una silla vacía de espera y entra y así sucesivamente. Está con semáforos resuelto esto, pero fíjense que aquí hay un inconveniente. Dice semáforo peluqueros. Entonces, estás resolviendo con un solo semáforo el problema, donde claramente podríamos tener peluquero y podríamos tener cliente, y podríamos mandar N clientes o N peluqueros. Es por esa razón que le estoy planteando esta solución, que no es mala, entre comillas, pero que no resuelve lo que queremos. En sus problemas yo les he planteado claramente, ustedes necesitan 3 funciones, ustedes necesitan 2 funciones, ustedes necesitan una función. Entonces, eso es lo mínimo que tienen que hacer. En este caso, el problema debía plantearse, se pide resolver con 2 funciones, uno para clientes y otro para peluqueros. Pero como no se ha planteado eso, se ha resuelto solo con peluqueros 1. Y vamos a ver el resultado. Se van a fijar. Dice, llegó el primer cliente. Por primero veremos la función main. La función main tiene llega y peluquero, pero aparentemente entonces tenemos cliente. Lo raro es que solamente se ha resuelto con un semáforo. Nos analicemos el llega. ¿Dónde está? Tenemos peluquero, ensillar. Aquí tenemos llega. Esto. Esto es lo que no tiene que ocurrir. Fíjense que de la función llega estamos llamando a otra función. Y de esta función estamos llamando, lo voy a poner hasta en rojo eso, es lo que está mal, es pésimo. Estamos llamando a esto. Entonces, ¿qué implica? El proceso llega, está llamando al proceso peluquero. Y eso está mal. No pueden llamar de un proceso a otro. Los procesos son independientes y cada uno actúa de forma independiente. Lo máximo que pueden hacer para sincronizar es utilizar los semáforos o los monitores, como el arquero y jugador. Es como si aquí hubiésemos hecho una función patea, jugador, y dentro de patea le llamamos al arquero. Y el arquero manda a llamar al siguiente jugador. Entonces estaríamos llamando cíclicamente una función a la otra, y esta otra vez a la primera, y la primera a la segunda. Estaríamos creando un ciclo infinito, llamando función a la otra. Y lo que no se tiene que hacer es esto. Lo que se tiene que hacer es que a través de semáforos, por ejemplo, el semáforo del arquero esté siempre bloqueado y arranque el semáforo del jugador. Y una vez que el jugador patea, haga un signal sobre el semáforo del arquero, como hemos visto el código. Cuando el arquero salta, ataja o se hace meter gol, al terminar haga un signal sobre el otro jugador. De esa forma estamos sincronizando los procesos. Esta es la forma incorrecta de hacerlo. He querido mostrar estos códigos para que ustedes no cometan este error. Este programa está mal. ¿Está bien? ¿Está claro? No pueden llamar de una función a otra. No deben. Para eso están los mecanismos de sincronización. Pues veamos su ejecución. Fíjense cuán secuencial es la ejecución. Cliente 1 llega. El cliente 1 se sienta en la primera silla. Cliente 1 está despertando al peluquero. Cliente 1 para ser atendido. Se está atendiendo al primer cliente. Llega el segundo cliente. Pues aquí no aparece concurrencia. Luego llega el tercer cliente, llega el cuarto, llega el quinto, pero no sabemos si es el cliente número 5 que llega en primer lugar, el cliente 4 llega en tercer lugar, el cliente 2 llega en quinto lugar. No se puede ver eso. Se ve una secuencialidad extrema. Y esto no es concurrencia. Entonces este ejemplo está en el entendido de que parece muy bonito el resultado. Si ustedes leen el resultado, cumple con las condiciones, pero no existe concurrencia. Y claramente por el código les acabo de demostrar por qué. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, está claro.
Ok. Veamos entonces algunos programas en ejecución. Pueden ser los mismos, pueden ser otros, no importa. Pero voy a ir mostrándoles lo que ustedes van a tener que hacer cuando demuestren sus programas. Voy a programas de semáforos. Vamos a probar con semáforos, por ejemplo, lector-escritor. Lector-escritor puede tener prioridad lector, prioridad escritor, sin prioridad, no importa. Cualquiera de estos vamos a ver. Voy a compilar y lo voy a hacer correr. Y voy a tener un resultado. ¿No? Escritor 1, lector 1, lector 2, lector 3. No me dice nada, es pésimo. No me da ningún tipo de resultado. Entonces, aquí está mandando, voy a mandar, por ejemplo, un lector. Solo un lector. Bueno, comentarios para seguir utilizándolo en otro momento. Compilo y lo ejecuto. ¿Qué es el resultado? ¿Qué me dice? Aquí no hay un ciclo que me diga que está intentando, por lo menos. Esto tiene que seguir funcionando. Aquí se ha ejecutado una vez, ha entrado. No sé si ha salido, no sé cuánto se ha quedado. Entonces, no tengo nada interesante en este código. Veamos. Filósofos comensales. Compilo, ejecuto. Aquí tengo que ver. Fíjense cómo están ciclándose. Significa que están con while true, digamos. Filósofo cero hambriento. Ya saben, los que están cerca del que está comiendo, vamos a poner pausa. Es lo que vamos a hacer cuando ejecutemos. Pausa. Buscamos uno que está comiendo. El 0. Fíjense que a su lado no puede haber otro que esté comiendo. ¿Cuáles son los que están cerca del 0? Si es que somos 5 filósofos. El 4 y el 1. Y esos están hambrientos. Está bien. Otro que está comiendo es el 4. ¿Quién está a su lado? El 0, está bien, y el otro debería ser el 3. Pues veamos el 3, está hambriento, está bien. Podemos comprobar, pero podríamos haber mejorado el código. Por ejemplo, aquí vamos a poner que tenemos un solo filósofo. Hasta podría decir vos en todo y dígame qué resultado saca. ¿Sí? Un solo filósofo. ¿Debería comer el filósofo? No debería comer. Sin embargo, aquí, oh, perdón. Sin embargo, aquí come. ¿Cómo es que ha obtenido el segundo cubierto? Entonces, igual puedo hacer correr con 2 filósofos y aquí solo debería comer uno de ellos, ¿verdad? Uno de ellos tendría los 2 cubiertos en algún momento. Veamos. 0 está comiendo, 1 está hambriento. 1 está comiendo, 0 está hambriento. Luego, 1 está comiendo, 1 está pensando, 0 está comiendo. Entonces se nota. Podría mejorarse los mensajes, pero se nota. Entonces, fíjense cómo siempre voy alterando los códigos, voy cambiando cosas para ver que siga funcionando el programa. Bien o mal, siga funcionando el programa. Veamos, peluquero dormilón. Este es otro. Compilamos. Fíjense que tenemos 2 semáforos, 3 semáforos, 4 semáforos. No importa cuánto utilicen. O sea, hay un mínimo que deberían utilizar. Si les pido 3 funciones, mínimo deberían tener 3 semáforos. Pero para exclusión mutua necesitan otro. Y aquí vamos viendo cómo van cambiando. Y se han detenido. Significa que han entrado una sola vez. Entonces veamos. Cliente 1 ingresa a la peluquería, se siente esperar. Número de clientes dentro de la peluquería, 1. Cliente 6 ingresa a la peluquería, se siente esperar. Fíjense que ahora hay diferencia, hay concurrencia. No como el ejemplo que está en el texto que aparece secuencial. Pero ¿dónde le va a 1 de la cola es atendido? Debe ser el cliente 1. Cliente 1 de la cola deja de ser atendido y se va. El 6 está en espera. El 5 también se pone a esperar. El 2 es atendido. Eso está mal, ¿verdad?
el cliente 6 debería ser el que está atendido. Veamos la parte main de su código. Aquí tenemos A. ¿Qué está mal? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué está mal? Así, a simple vista, se puede notar. ¿Qué está mal? ¿No se dan cuenta? ¿No tenemos peluquero? Exactamente. Entonces, si revisamos cliente, en algún lado está llamando al peluquero. Aquí está. Y no importa que hayan probado con 20 semáforos, están usando inadecuadamente. Estamos llamando de una función a otra. No se debe hacer. A través de los semáforos se tiene que controlar. ¿Está bien? Entonces, si yo borro los clientes, ni siquiera el peluquero va a aparecer. Y el peluquero debería estar, ¿tengo clientes? No, entonces me duermo. Y listo. Mínimamente debería decir eso. Pero como aquí no tengo ningún cliente, voy a colocar, por ejemplo, una prueba que podría hacerles, que borren los clientes y a ver qué sucede. Yo debería esperar que el peluquero mínimamente se ponga a dormir porque no tiene. A ver, ¿qué está mal? Línea 60, algo más he cambiado. Ah, me está pidiendo algo, o sea, fíjense que necesita una función. Y si hago con un solo cliente, seguramente este cliente va a ser atendido. Pero el mismo cliente le va a llamar al peluquero. Entonces aquí, fíjense que existe un solo proceso. Y eso está mal. Aquí debemos verificar cliente peluquero. Entonces no existe un proceso peluquero. Pues ahí notamos que está mal. Veamos, nos faltaba productor consumidor. Este creo que es el que tienen ustedes en el código. Fíjense que tenemos 3 productores, 4 productores y un consumidor, ¿no? A ver, veamos, productor 2 produce 201, productor 4, productor 1 produce y no hay quien consuma. No ha entrado el consumidor. ¿O lo vamos a hacer correr? Vamos a pausar. O sea, ha habido algún problema con algún vector. O sea, ese no es un problema, digamos, insalvable. Se puede volver a hacer correr, es cuestión random. El productor 1 produce el 101, el productor 3 produce 301. El consumidor está consumiendo el primer producto, 101. El consumidor está consumiendo 301. El consumidor es 102. Fíjense cómo el del almacén, los productos que se han almacenado, se están consumiendo. Pero veamos, cambiemos el código, tratemos de alterar. No tenemos ningún consumidor, solo tenemos 3 productores. Entonces, en algún momento debería llenarse el almacén, ¿verdad? Y los productores no deberían poder seguir produciendo. Fuera de límite significa que si hay un vector o algo, no se ha controlado adecuadamente. Esos deadlocks no pueden ocurrir. Eso es error, el programa está mal. Deadlocks. No están controlando adecuadamente cuando terminan. Seguramente debe tener 1, 2, 3, 4, 5, debe ser su máximo del almacén. Aquí está. Pero no controlan cuando es el máximo. Les falta un if que controle eso. Veamos el otro lado. Veamos ahora demandar varios consumidores y ningún productor. Es otra prueba que podemos hacer. Voy a tener 2 consumidores. Los mando con 2 consumidores. Tiene que salirme algo. Eso es lo que no debe salir. Sale deadlocks, no están controlando adecuadamente. Fíjense, aquí van a iterar deadlock. O sea, porque está vacío. Les faltan ifs. Se les falta controlar las condiciones. Han visto que cuando se ha llenado, deadlock. Cuando está vacío, deadlock. No están controlando adecuadamente. ¿Sí? Entonces, les acabo de mostrar cosas que su programa tiene que controlar. O sea, no vayan
a ser tan literales, pero en el enunciado dice esto. Estamos trabajando con concurrencia, debemos demostrar concurrencia. ¿Dudas? ¿Preguntas? Está todo claro.